Tú puedes continuar manejando tus propiedades aunque seas deportado, si tienes un fideicomiso. No hay motivo por el que no, pero si en forma práctica esa persona, como muchos sabemos, quizás tenga una penalidad de 3 años o 10 años antes de poder aplicar de nuevo para volver al país, pero hay otras que compraron y está el préstamo a nombre de uno, el título a nombre de otro. Ellos creen de que simplemente porque estaban casados y van a poder llamar al banco, tomar decisiones, listar la casa para la venta, y sabemos que no es así. Bienvenidos a este programa especial porque ustedes nos lo pidieron. ¿Cómo proteger tus bienes y no ponerlos en riesgo? Bueno, el día de hoy vamos a estar abordando ese tema con bastante información que la abogada el día de hoy les va a estar dando. Como ustedes ya la conocen, abogada Miriam Rodríguez aquí conmigo, hablando de un tema muy relevante y muy importante porque estamos a días de que la nueva administración entre a el poder, nuevo presidente, nueva administración en el 2025. Y si tú te preguntas cómo debo de proteger mis bienes, ya sea que tengas que estés en el país legalmente o que no estés en el país legalmente, va a ser de mucha información esto para ti. Así que relájate, escucha bien, toma notas porque esta información te va a ayudar. Abogada, ¿cómo está? ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ya pasamos las fiestas. Muchas familias se juntaron, fue tema de conversación. En realidad, esto que estamos a punto de entrar a una nueva administración y hay muchas personas allá afuera que tienen temor. Hay noticias que obviamente son fuertes, que tal vez están cerca o no están cerca de la realidad. Sin importar, todo mundo necesita proteger sus bienes. Exactamente. No solamente de lo que pueda pasar en el poder, en la administración que está entrando, sino también eventualidades que surgen en la vida. Vamos a estar hablando de diferentes cosas, todo relevante a lo que es la planificación patrimonial. Entonces, empecemos. Bueno, habíamos dicho el día de hoy que íbamos a conversar un poquito sobre las herramientas que tenemos a disposición para empezar ese planeamiento, para empezar a pensar. Son temas difíciles porque nadie quiere hablar de un testamento o de un poder para decisiones médicas, porque el momento que se escuchan palabras como qué vamos a hacer para mi funeral o que a quién le dejo estos bienes o la gente se espanta. Pero créeme que lo que ocurre cuando eso no está planificado es motivo para espantarse más todavía. Muy cierto. En bienes raíces lo hemos visto cerca. Yo creo que durante la pandemia, y lo comento mucho porque fue una realidad, había muchas familias que no lo tenían, no se esperaban, y a finales digamos, en los últimos momentos de sus familias, hubo preocupación por estos temas. Sí. Entonces, hay que tener un fideicomiso, hay que entender la diferencia entre un testamento y un fideicomiso. Entonces, para comenzar, yo tengo una pregunta aquí, las apunté para que no se me olvidaran porque sé que vamos a poder desarrollar el tema el día de hoy. Lo básico, ¿qué es la planificación patrimonial? Bueno, a veces con un ejemplo se entiende mejor, ¿no es cierto? Y como bien decís, durante la pandemia hubo mucho de esto, porque yo personalmente he recibido llamados de familiares con alguien en el hospital diciéndome, ay, abogada, es que anoche mi esposa o mi esposo me dijo que quería tal cosa, ¿ok? Y necesito un poder o necesito un testamento o, ok, y mi primera pregunta es, ¿en qué condiciones está esa persona? Bueno, esa persona ahora estaba en estado de coma y lo lamento, pero no le puedo ayudar porque esa persona no me puede comunicar sus deseos. No podemos notarizar un documento porque la persona tiene que estar coherente, no bajo la influencia de drogas,
que va y viene de la realidad, que inclusive hasta los mayores, que pueden comenzar a tener problemas de demencia. Es un problema, porque no están en sus cabales para tomar estas decisiones. Son decisiones muy importantes. Otro triste ejemplo es llamados de teléfono de un viudo o una viuda que se encontraron que la casa estaba a nombre del que falleció o de la que falleció, y ahora el banco no quiere hablar conmigo. Y ahora pero el título tampoco está a nombre mío. O sea, no solo que el préstamo no estaba a nombre de la persona que quedó, sino que el título tampoco estaba a nombre. Entonces esa persona no tiene ningún poder hasta que en un juicio de sucesión un juez emita una orden designando al sobreviviente como representante de los bienes que quedaron y que pueda ahí disponer. Pero para eso necesita una orden judicial. Y eso demora meses. Lo que le llaman el probate. Tal cual, sí, eso. Ok, entonces podríamos decir, abogada, que la protección o la planificación patrimonial es la gran diferencia entre las personas que están preparadas y las personas que no están preparadas para cualquier cosa cuando hablamos de qué es lo que pasa con los bienes cuando una persona parte de este mundo. Parte o involuntariamente, porque ese es el tema candente del día de hoy, que no se sabe lo que va a ocurrir a partir de enero. O sea, hay algunos ejemplos, se ha insinuado de que quizás se comience por las cárceles, pero hay mucha gente que no está en la cárcel, que tiene órdenes de deportación que son viejísimas, que nunca el Servicio de Inmigración las ejecutó y no se sabe qué va a pasar, ni en qué orden, ni con qué agresividad la administración va a tomar en cuenta de que esas personas todavía andan dando vuelta. Entonces, volvamos al tema de que tenemos mucha gente con propiedades compradas y totalmente pagas. Bastantes. Muchas. Como hispanos, en realidad la crisis del 2008 fue lo que cambió el curso de muchísimas familias hispanas en este país, con estatus o sin estatus legal en el país, porque especialmente lo que me he dado cuenta durante mi carrera en bienes raíces es que las personas que no tienen un estatus legal en el país pueden comprar casa, pero tienden a tener que ahorrar mucho más dinero, a dar enganches más altos y también términos de financiamiento un poquito más agresivos. Cuando digo agresivos me refiero a lo que son las tasas de interés, los gastos de cierre, el enganche que das. Entonces, cuando eso pasa y las propiedades bajan tanto históricamente, muchas de esas personas tuvieron la oportunidad de comprar en efectivo. Sí. Y ahora estamos hablando de que han pasado ya 15 años. Sí. Estamos en una situación completamente diferente de edad. Muchas de esas personas ahorita están considerando transferir la propiedad de su nombre al nombre de sus hijos, lo cual no solamente, en mi opinión, y obviamente todo el mundo tiene diferente opinión, es un error hacerlo de esa manera y también tiene implicaciones fiscales que pueden costar miles y miles de dólares el transferir una propiedad de esa manera. Hay otras maneras las cuales tú vas a explicar, pero es una realidad que la familia hispana en este país ha crecido muchísimo en número y también en bienes. Sí. Y el porcentaje es el 34% de los estadounidenses tienen algún tipo de planeación patrimonial, que de por sí es muy bajo, pero en las minorías, incluyendo los hispanos, es mucho más bajo el porcentaje. Entonces, todas esas familias están en un riesgo muy grande, especialmente porque no se sabe lo que va a pasar o tienen alguna orden de deportación. O simplemente, como acabas de decir, pasaron 15 años. O sea, todos hemos envejecido 15 años en ese lapso de tiempo. Como así también los hijos que en esa época eran adolescentes ya son adultos. Y si, por ejemplo, uno de los métodos de planificar, que es un fideicomiso, conocido en inglés como un trust,
si la gente opta por decir, bueno, voy a realmente hablar de planeamiento, ¿ok? Este instrumento legal le permite a quien lo crea el control, el manejo de los bienes. Lo puede alquilar, lo puede regalar, lo puede vender, tiene total y absoluto control. Estamos hablando de uno que sea revocable, ¿no es cierto? Okay. Y en el proceso, si tienen una familia que está compuesta por hijos adultos, hijos menores, o sea, ese instrumento tiene tanto, pero tanto que ofrecer. Uno no solo planea qué va a ocurrir con los bienes raíces, con dinero en el banco, con cuentas de inversión, cuentas de retiro, alhajas, bienes de colección, guardianes, a quién dejo como tutor de mis hijos. ¿Por qué? Porque todavía por ahí me queda alguno menor de 18 años que no está emancipado y va a necesitar quien tenga que tomar decisiones legales por esa criatura. Entonces, el instrumento este ofrece tantas cosas. Uno ahí planea el funeral, deja instrucciones más allá de la distribución de bienes, cualquiera sean. Propiedad personal, esos artículos, armas, alhajas, qué sé yo, fotos familiares, todo, lo que sea. Absolutamente todo lo puedes poner ahí. Todo se contempla. La edad en que van a heredar, porque tengo muchos clientes que me dicen, dejo una póliza de vida importante, pero yo no quiero que mi hija o mi hijo de 18 años reciba $100,000 porque a esa edad se les va la cabeza y no lo saben manejar. Sí. Prefiero que lo hereden después que terminen la universidad o después que cumplan, no sé, los 25 años, porque ya van a estar más maduros, van a tener un empleo estable, para que les sirva de algo, que les ayude como la entrega para una casa o para comprarse un vehículo, que realmente les sea útil, que no sea dinero para fiesta. Sí. Abogada, tú mencionaste algo muy importante ahorita y dijiste la palabra revocable. Brevemente, ¿me podrías explicar cuál es la diferencia entre un fideicomiso revocable y un fideicomiso irrevocable? Bueno, la palabra en sí te explica, una vez que armas un fideicomiso irrevocable, es increíblemente difícil deshacerlo. El más usual es el revocable. ¿Por qué? Porque uno le puede hacer enmiendas a medida que van creciendo los hijos y quiere reemplazar al encargado, al successor trustee, como se llama, que es la persona que dejamos a cargo de distribuir los bienes, que dicho sea de paso, aunque no le guste lo que dice el papel, no tiene autoridad para cambiar nada, que Excelente. eso muchas veces es el temor de la gente. Sí. Si yo voy a poner toda esta información personal en un papel y voy a designar a alguien que quizás no sé si es de mi absoluta confianza, pero como bien sabemos, el inmigrante no trae a toda su familia con sí. O sea, ese es un tema muy importante. Es muy también. importante, pues yo tengo muchos clientes que me dicen, no tengo a nadie, abogada, ¿a quién voy a designar? Okay. Y eso también tiene solución, porque hay empresas, hay bancos que se ocupan de esta tarea. Le van a cobrar un porcentaje por el trabajo de distribuir, pero la tranquilidad de saber que la persona que uno deja a cargo no tiene el poder de cambiar lo que está en el papel es importante. Aún así, hay consideraciones, ¿no es cierto? Uno tiene que pensar, estoy dejando el futuro de mi familia en manos de alguien. Por eso también es tan importante el hecho de reconocer que muchas de estas familias ya tienen hijos adultos, hijos que ya crecieron, que fueron a la universidad, que conocen el idioma, no como los padres que quizás pudieron ejecutar estos documentos, no quizás totalmente entendiendo el alcance de estos documentos, pero ya tienen hijos que van a entender el rol que van a recibir, el compromiso que tienen con lo que sus padres les dejan. Bueno, hay varias cosas que tomaste ahí, muy importantes. Por un lado mencionaste lo que es el trustee, el successor trustee. ¿Cuál sería la definición de eso en español para las personas que quieren saberlo?
porque creo que como hispanos a veces tenemos ese temor de no entender bien lo que es, pero tú acabas de decir la clave. Esas personas que tú dejas encargadas, vamos a decir, de ejecutar tu voluntad, porque tú ya escribiste tu voluntad. Hay una persona que lleva a cabo, ¿cómo podríamos definir las firmas de que su voluntad se lleve a cabo para los beneficiarios? Exacto. O sea, yo le explico a mis clientes que la forma más fácil de entender esto es quien crea el fideicomiso se llama trustor. Es la persona dueña de los bienes que va a poner por escrito sus deseos. Cumple una doble función en el momento de crear el fideicomiso. Por lo general, quien lo crea también lo maneja. O sea, es quien maneja los bienes. El successor trustee es la persona que sigue ese cargo una vez que fallece la persona que creó el fideicomiso, que lo único que tiene es el poder de leer y llevar a cabo las instrucciones que están por escritas, nada más. Tiene la obligación de proteger los bienes y ahí está el planeamiento, porque hay muchos clientes que dicen, por ejemplo, tengo una casa paga, quiero dejarles un techo a mis hijos mientras terminan la universidad. Eso puede ser una forma de planear. O tengo 2 propiedades y quiero que una se alquile para que ellos tengan para poder pagar el seguro y para poder pagar el mantenimiento de la propiedad donde van a vivir mientras terminan sus estudios. Puede ser otra forma de planear. Entonces, y también hay un planeamiento que contemplar muy especial cuando uno tiene personas muy, muy mayores que quizás el día de mañana tengan que utilizar o beneficios gubernamentales. Eso lleva un planeamiento específico. ¿Ok? Entonces, entender bien cuál es la situación del cliente, en este caso de la persona que necesita el fideicomiso para poder, en este caso, dar recomendaciones. Y esas cosas pueden cambiar. Los bienes pueden cambiar, algunas propiedades se venden, otras propiedades se compran. ¿Qué tan fácil es enmendar un fideicomiso? Se puede enmendar tranquilamente, sí, y se enmienda muy frecuentemente porque, como vos decís, se adquieren más cuentas, se invierte dinero en otras cosas, se compra o se vende una propiedad, se agregan herederos a la unidad familiar y la gente se olvida de estos detalles. O sea, con la alegría de la bienvenida a otra persona más, se olvidan de que esa personita también hay que incluirla en el fideicomiso. Y he tenido clientes que, a pesar del planeamiento, a último momento quizás fueron y abrieron una cuenta de banco o invirtieron una cantidad de dinero con una empresa y les llegó algo inesperado, una enfermedad o lo que sea, y nunca enmendaron. Entonces, ¿qué crea eso? Lo que quedó dentro del fideicomiso, estamos bien, pero para lo que quedó fuera, he tenido que hacer sucesiones simplemente por ese 1, 2 o 3 cosas que quedaron fuera. Por eso yo siempre le digo a la gente, el fideicomiso es algo viviente, es activo, algo que va cambiando a medida va cambiando la vida. Sí, no es el hecho de nada más crear el fideicomiso y lo hiciste hace 10 años y ha cambiado tu situación por completo y no enmendaste, no revisaste bien las diferentes cosas. Entonces, me gusta, es una herramienta viviente o es un instrumento viviente el cual tienes que ir, en este caso, agregando las cosas que van cambiando, familiares que son agregados a la familia, bebés que están naciendo. ¿Qué pasa si los beneficiarios no viven en el país? Bueno, hay, y los he tenido también, gente que vive en el extranjero. Ellos quizás van a tener su propio problema fiscal en su país de origen, pero no quiere decir que no puedan heredar. Hay ciertas cosas que familiares fuera del país no pueden hacer solos. Por ejemplo, el successor trustee que dijimos, o el manager a cargo de distribuir los bienes,
necesita alguien local para que actúe con esa persona. Pero no local pueden... local aquí. Local okay. en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Porque hay implicaciones fiscales. Después hay otra cosa que tengo, por ejemplo, clientes que me dicen, y todavía no hemos abordado el tema de los poderes, pero dice, yo solo confío en mi hermana o en mi hermano para que tome decisiones médicas. Y entiendo, pero no es práctico. Porque si estamos involucrados en un accidente y hay que llamar a un apoderado y el apoderado está a 12 horas de diferencia horaria y los teléfonos no funcionan o algo ocurre y los médicos no se pueden comunicar, y decisiones tienen que ser tomadas porque la vida de una persona está en juego. Y lo mismo pasa con decisiones financieras. Yo entiendo de que hay una cuestión de confianza, pero hay que tratar de, en forma más práctica, buscarle una solución a ese problema, porque las distancias muchas veces son enormes y no funciona. Sí, eso es algo que considerar. Me gustó que existe, porque hay personas que están solas. Me ha tocado ayudar a clientes en el pasado que tienen varias propiedades y no tienen nadie en el país. Sí. Entonces, el hecho de que hayan compañías que te ayudan y que lo puedes administrar todo después es importante, es un punto que si tú estás en esa situación debes saber. Ahora, volviendo un poquito al tema de lo que está pasando ahorita con los temores que se están presentando a las personas. Hablamos un poquito de cuando las personas les pasa algo, quedan incapacitadas, mueren, fallecen. ¿Qué tal de esas personas que tienen riesgo de ser deportados? Los mismos derechos del fideicomiso, o en eso mejor dicho, los mismos derechos que ellos tienen en el momento en que sacan el fideicomiso, en el momento que son deportados, ¿cómo cambia eso? ¿Sigue siendo lo mismo? ¿Ellos pueden hacer cambios al fideicomiso desde el país donde ellos viven? Si es que tienen que salir del país, ¿cómo pueden continuar manejando ellos esas cuentas si tienen que salir del país y no pueden regresar por cierto tiempo? Bueno, ahí está la belleza de este instrumento, porque, vamos a dar un ejemplo, una pareja, casados, pero yo siempre le digo a la gente, no me nombren a un sucesor, denme por lo menos dos. Interesante. Porque puede haber el ejemplo de alguien que nombró a una persona y esa persona, vamos a dar el ejemplo de la deportación, a esa persona la deportaron, le quedó una sola persona para hacerse cargo de las finanzas y esa persona ahora está muy mayor, no quiere el compromiso, no entiende el rol. Y esa es otra pregunta importante, que cuando uno nombra a una persona, hay que hablar la responsabilidad que involucra este cargo. Porque hay gente que dicen, yo estoy dispuesto a ayudarte con tus hijos. ¿Por qué? Porque quizás son un familiar cercano, una tía, un tío. Inclusive el tema generacional hay que pensarlo, porque soy abuela y entiendo la belleza de uno decir, bueno, sí, cuido a mis nietos, sí, pero la vida pasa. Y si uno nombra a alguien hoy que tiene 70 años, la realidad es que si mi hijo tiene 5, ¿qué edad va a tener esa persona? Hasta que mi hijo cumpla 18 años, ¿esa persona aún va a estar disponible para poder cuidar a mi hijo? ¿O esa persona misma va a necesitar cuidado? Entonces hay que planificar hasta en eso. Excelente punto. El hecho de tener más de un trustee. Sí. Primera vez que escucho eso, pero tiene mucho sentido. Ahora, ¿qué pasa si nombras... o sea, ¿hay algún límite? Obviamente no quieres nombrar tantas personas, tal vez dos o tres personas. ¿Hay un orden conforme ese trustee pueda tomar decisiones? Digamos, si quedan 2. El orden en el que me da el cliente. Okay. Inclusive he tenido clientes que me dicen, quiero que actúen en concierto. O sea, que 2 personas tengan que tomar decisiones al mismo tiempo. Y si uno no está disponible o no quiere participar, pues la que queda es la que sigue adelante con las instrucciones.
pero eso lo diseña el cliente. El cliente. Nadie mejor que el cliente conoce a su familia, Sí. a su grupo familiar, a su grupo de amistades, a su grupo de confianza. Y ahora, eso es cierto y muchas veces, aún en bienes raíces, yo le digo al cliente, usted no trabaja para mí, yo trabajo para usted. Pero muchas veces hay temor de preguntar o de investigar estas cosas porque simplemente no saben que existe. Entonces, este punto creo yo que podría traer mucha tranquilidad aún a las personas que están en una situación así y solamente tienen a una persona nombrada como trustee. Creo que esto va a poder ayudar a muchos de ellos a reconsiderar esas cosas para que puedan continuar, en este caso, protegiendo a sus familias. ¿Qué pasa en un fideicomiso en el procedimiento de un divorcio? Well, ahí eso es parte de la negociación dentro de la acción de divorcio. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente adquiere bienes para el beneficio de sus hijos. Entonces, si el acuerdo de las personas es el sentimiento que tuvimos cuando adquirimos este bien, sigue en pie, no nos llevaremos de acuerdo, no querremos seguir casados, vamos a pelear por custodia, lo que sea, pero la idea de que lo que se compró para beneficio de los hijos aún existe en pie. Y muchas veces ocurre eso, de que las personas, ese pequeñísimo detalle todavía están de acuerdo. Y si es así, se puede preservar. Se puede decidir que hasta que los niños tengan la mayoría de edad, quizás hasta los padres divorciados pueden seguir manejando esos bienes para el beneficio de sus hijos. Ahora, y tal vez pueden ser preguntas muy específicas, pero aquí obviamente creemos en la familia, en lo que la familia representa, en proteger a la familia. Aquí tengo otra estadística que dice que el 50% de los matrimonios en este país terminan en divorcio. Ahora, ¿qué tanto se complica cuando hay un segundo matrimonio y ahora hay hijos en ese segundo matrimonio que esta persona quiere ahora agregar al fideicomiso? Hay mucho de qué hablar ahí. Hay muchísimo de qué hablar. Y por eso hay otras herramientas, como puede ser un acuerdo prenupcial, como puede ser un acuerdo a través del decreto de divorcio de la relación anterior, qué es lo que se va a preservar para beneficio de esos hijos y se va a conservar en forma total y absolutamente separada. Que es una conversación muy, muy detallada que hay que tener antes de iniciar una nueva relación, especialmente en un estado como Nevada, donde tenemos bienes comunitarios, deudas comunitarias y muy fácilmente se contamina un bien que uno pensaba preservar como un bien separado y ahora se convirtió en un bien matrimonial de otra relación que no tenía nada que ver con los hijos de la primera. Entonces, eso lleva muchísimo planeamiento. El planeamiento es clave y pensar, ser proactivos en este tipo de temas, ser proactivos en las decisiones que tomas, en este caso, para proteger tus bienes y proteger a tus hijos, porque es un tema multigeneracional, ¿no? Estamos pensando en la generación que está delante de nosotros y estamos pensando en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Entonces es bien importante poder abordar, digamos, este tema y aquí, como tú dijiste, abogada, hay muchísimo tema aún para sacar. Obviamente no podemos cubrir todo esto en una sesión o en una entrevista como el día de hoy. Yo tenía una pregunta volviendo al tema de migratorio que mencionaste. Entonces, para todas las personas que nos están escuchando, tú puedes continuar manejando tus propiedades, como lo acabas de mencionar, aunque seas deportado, si tienes un fideicomiso. No hay motivo por el que no, pero si en forma práctica esa persona, como muchos sabemos, quizás tenga una penalidad de 3 años o 10 años antes de poder aplicar de nuevo para volver al país, para eso existen los reemplazos. La gente que viene en orden cronológico, quizás si yo no estoy, quiero que mi esposa siga adelante con el tema, o mi esposo, o mis hijos mayores de 18 en este orden. O sea, no hay un límite.
Entonces uno en ese planeamiento puede anticipar este tipo de problemas. ¿Por qué es tan importante? Porque como hablamos hace un rato, hay familias que afortunadamente pudieron comprar al contado, no tienen hipoteca, pero hay otras que compraron y está el préstamo a nombre de uno, el título a nombre de otro. Ellos creen de que simplemente porque estaban casados falta una de las personas y van a poder llamar al banco, tomar decisiones, listar la casa para la venta y sabemos que no es así. Entonces, el fideicomiso o el trustee podría actuar en el momento que esa persona es deportada o solamente aplica para personas en este caso que están incapacitadas. O sea, podríamos decir que una persona deportada no es capaz de tomar las decisiones y entonces un trustee entra en su reemplazo. No necesita estar incapacitado físicamente o haber fallecido. Puede simplemente no querer asumir el cargo de trustee. Para eso existe el successor trustee. Entonces, el documento dice específicamente quien está designado hasta las personas que se nombran después del que origina el fideicomiso, esas personas pueden actuar. Si uno nombra 2 o 3 personas, el documento dice claramente, si Pedro, que lo nombramos primero, no quiere actuar o no le interesa el cargo, nombramos a María, segunda. Y si María no quiere actuar, pues tenemos a Samuel, tercero. Entonces, por eso el hecho de nombrar más de una persona es tan importante. Okay. Eso era algo que yo no sabía, abogada, y eso sí es importante porque yo pensé que solamente si la persona estaba incapacitada o si la persona fallecía, el successor trustee podía, en este caso, empezar digamos, a llevar a cabo la voluntad de esta persona. Pero lo que tú me estás diciendo es que hay opción de que no necesariamente, o sea, el hecho de que la persona esté deportada también permite que las otras personas nombradas aquí como successor trustee puedan empezar a llevar a cabo esas decisiones. Vamos a suponer de que la persona que uno nombra en reemplazo esté dispuesta a actuar con un documento legal cediendo esa autoridad. ¿Por qué? Porque no estoy en condiciones o prácticamente no estoy en el lugar correcto en este momento para poder actuar o llevar a cabo mis decisiones. Esa persona ya puede empezar a asumir el cargo, digamos. ¿Podrías poner en el fideicomiso y, bueno, a mí me han dicho que no hay pregunta tonta, pero ahí te va la pregunta. ¿Podría alguien que está en ese riesgo agregar eso a su fideicomiso y decir, si yo soy deportado, si yo soy deportada, la persona que se queda encargada de mis bienes es esta persona? No veo por qué no. Bueno, eso es bastante interesante porque la planeación podría ser de acuerdo a eso también. Sí. Excelente, excelente. Ahora, ¿qué pasa con las deudas de esa persona? ¿En qué sentido? En el sentido que, digamos, sea incapaz de trabajar, la familia perdió el ingreso principal de la familia, ya sea por deportación o por fallecimiento o por un accidente, la persona quedó incapacitada. ¿Qué pasa con todas esas deudas que esta persona tiene? Eso lleva un análisis totalmente distinto que sería con relación a quizás una bancarrota. La ley federal de bancarrotas te protege ciertos bienes, pero eso lleva un análisis totalmente distinto, porque esas leyes existen, por supuesto, para proteger al consumidor, porque te digo, la deportación quizá no sea el primer motivo por el cual uno cae a la corte de bancarrota. He tenido clientes que por una enfermedad inesperada estaban en riesgo de perder absolutamente todo si no descargaban sus deudas a través de una acción de bancarrota. Y aún así lograban la protección de la ley para cierta cantidad de plusvalía en sus propiedades, para un vehículo, porque la gente también temía,
ay, si tengo que hacer una bancarrota, pierdo todo, pierdo la casa, y no es cierto eso. Ok. Ahora, antes de entrar al tema de poderes, me gustaría preguntarte cuál es la diferencia, porque al parecer, en este país, en los Estados Unidos, se utiliza mucho más el fideicomiso y tiene muchas más herramientas un fideicomiso que un testamento. ¿En qué lugar queda el testamento en este país y cuál es la diferencia entre uno y el otro? La mayor diferencia es que con un fideicomiso evitamos un juicio de sucesión. Una persona puede morir sin testamento o puede morir con un testamento escrito a máquina o a mano, con algunos requisitos de testigos y demás, pero el testamento en su forma natural como testamento va a la corte. Y el fideicomiso, a no ser que haya algún juicio de alguien que quiera tratar de establecer o un fraude o alguna cosa extraña, pero quien muere con un testamento o sin testamento, sus bienes van a parar a la corte. Entonces, no hay mucha protección en un testamento, vamos a No lo hay. decir. No lo hay. Ok, bien. Ahora, hablando de los poderes, ¿en qué lugar quedan los poderes en este caso? Considerando fideicomiso, testamento, ya establecimos que el testamento no tiene mucho, digamos, mucho poder en este país y vas a pasar por corte de todas maneras, por un juicio. Ahora hablemos de los poderes. ¿En dónde se utilizan los poderes? ¿Y cuáles son, en este caso, los poderes más comunes que las personas deberían considerar? Antes de ir a los poderes, vamos a hablar muy poquito sobre el tema del testamento. ¿Okay? La diferencia entre morir sin testamento y morir con testamento. O sea, aunque vaya a parar a la corte, en el testamento todavía reservas algo del control de decidir quién recibe y quién no. Y de qué forma y cómo y qué es lo que hay para distribuir. ¿Okay? Para eso todavía sirve un testamento por escrito. El tema de los poderes, y quizás lo más importante de entender de un poder, es que el poder muere con la persona que lo otorga. ¿Okay? Uno puede otorgar un poder para decisiones financieras, por ejemplo, que puede ser increíblemente amplio. Uno designa una persona y esa persona, yo le digo, prácticamente entra a los zapatos de la persona que lo otorga y puede hacer de todo. O sea, va al banco y abre una cuenta, saca una póliza de seguro de vida, hace inversiones, vende y compra una casa, alquila un bien raíz. O sea, es muy amplio. Existen poderes limitados a una función específica. Vender una casa. Tal cual. Uno dice, tengo esta propiedad para vender, la tengo actualmente en el mercado para la venta, pero me voy de vacaciones un mes y no quiero arriesgar perder una oferta porque no tengo a alguien designado para aceptar una oferta, por ejemplo. Después tenemos el tema de los poderes para decisiones médicas, que esas son las que causaban o siguen causando quizás la mayor fricción, porque es un tema delicado. Sí. ¿Okay? Especialmente cuando hay familiares, hermanos, hermanas. Cuando hay familiares. Y ahí es donde tiene que haber esas conversaciones incómodas, porque uno quizás va a decir, quiero nombrar, no sé, la mamá, quiero nombrar a mi esposo para que tome estas decisiones. Y resulta que al esposo le asustan las agujas y no quiere ni entrar al hospital. Entonces, no sirve esa designación. ¿Ok? Pero al revés, un hijo dice, bueno, yo no confío en nadie más que en mi mamá o en mi papá que tomen decisiones médicas. Y quizás para un padre eso sea muy chocante. ¿Por qué? Porque el hijo puso en el documento, no quiero que me resuciten. Si tengo una enfermedad terminal, yo decido de que no quiero que me prolonguen la vida con un respirador artificial o que me mantengan vivo enchufado a un tubo y me alimenten, no sé, en forma artificial porque yo estoy inconsciente y no tengo todas mis facultades. ¿Ok? Entonces, el hijo de antemano ya tomó la decisión
no quiere permanecer con vida bajo esas condiciones y le está pidiendo a su mamá o a su papá que respeten su voluntad. Entonces ahí la conversación es, esto es lo que yo decidí. Llegado el momento, ¿vas a respetar mis deseos? Porque si te dicen que no, no es la persona equivocada. Correcto. Sí. ¿Okay? A medida las personas van envejeciendo, es cada vez más difícil abordar este tema. Porque yo digo, una realidad, tal vez. Es una realidad muy cercana. Entonces es muy difícil que la persona acepte que tiene que tomar estas decisiones. El fideicomiso, integrando el tema de nuevo ahí adentro, tiene una parte donde la persona va a decidir cuáles son sus deseos para entierro, para cremación. Hay gente que me dice, quiero un cajón y quiero un velatorio y quiero que me entierren o quiero que me cremen y lleven las cenizas a mi país o ya pagué todo. Tengo hasta el lugar en el cementerio pago. ¿Ok? Que yo en lo particular le digo a la gente, si van a ser así de prácticos, por favor, guarden el recibo con el documento para que su familia no salga con el pañuelo en la mano llorando porque fallecieron. Y no estaba enterada la persona a cargo de llevar a cabo esas y últimas instrucciones de que el funeral está pago, de que la cremación está paga, de que está todo resuelto. Porque sí tengo clientes que son así de prácticos. Bueno, y eso puede causar muchísimos gastos más, ¿no? Disgustos familiares también. Sí. Sí. Porque la persona que le toca llevar a cabo las instrucciones no creía en la cremación o no quería el entierro o no le gustaba el funeral en inglés, lo querían en español o sí, causa muchas disputas. Abogada, una de las razones por las que muchos hispanos evitan o se retrasan en planificación patrimonial es porque la percepción es de que es demasiado caro o complicado. ¿Qué consejo daría usted para alguien que se siente intimidado por este proceso? Mira, yo siempre digo que las finanzas hablan. Entonces, cuando una persona está en el proceso de tratar de planear esto, quizás unos muy pocos miles comparado con muchos miles más si van a la corte y tienen que esperar un año, año y medio, 2 años y mientras tanto incurren todos estos gastos legales porque todo ese tiempo de espera no es gratis. Es una pequeñísima fracción de lo que les va a costar tener que ir a corte. Excelente. ¿Existe algún recurso, alguna organización o programa comunitario disponible para ayudar a personas que, en este caso, necesitan empezar a hacer una planeación patrimonial? Bueno, no todo el mundo tiene propiedades, que no es el único motivo por el cual se crea un fideicomiso, porque el fideicomiso se puede crear simplemente porque uno tiene cuentas de inversión o seguros de vida, no necesita una casa para crear un fideicomiso. Pero para aquellas personas que no tienen más que planificar sus últimos deseos de vida o funeral o dejo una pequeña cosita que para un hijo, un sobrino, lo que sea, y son de bajos recursos o recursos limitados. En Las Vegas, por ejemplo, tenemos lo que se llama el Senior Law Project y muchos de los abogados locales donan su tiempo para asistir a estas personas a crear estos documentos para dejar sus últimos deseos por escrito, para evitar que tengan que morir sin un testamento mínimo. Entonces sí, hay entidades que los pueden ayudar con eso. Excelente. Abogada, el fideicomiso yo lo miro como en cierto punto la protección y la manera de empoderar a la siguiente generación que sigue, porque obviamente como hispanos hemos venido a este país para salir adelante. Trabajamos la mayor parte de nuestras vidas. Este es un país en donde se nos conoce como trabajadores y hemos inculcado a las generaciones
Yo siempre digo que la ética de trabajo que yo la aprendí de mi mamá, porque ella ha sido una persona que hasta el día de hoy trabaja. Y somos personas que no pensamos mucho en estas cosas o evitamos, como tú dices, son situaciones incómodas, complicadas, pero creo que es una gran responsabilidad y una gran oportunidad que los hispanos tenemos en este país con este tipo de conversaciones como la que tú nos acabas de traer para empoderar a la próxima generación y que no tengan que empezar en el lugar en donde sus padres empezaron. Sí. Y ahí me ha tocado hablar con familias, con padres ya en sus 50, 60, 70 años, aún 80, en donde no tienen nada de esto y tienen a veces más de $1 millón, $1,500,000, $2 millones en bienes y todo lo tienen a su nombre. Y si el día de mañana les pasa algo, dejarían a su familia en una situación muy difícil. Digamos, podríamos decir que el contraste entre tener el fideicomiso y no tenerlo es tan grande y tan amplio cuando miramos este tipo de situaciones en donde las familias tienen hijos de diferentes matrimonios, tienen hijos con necesidades especiales, Sí. Que es una angustia para esos papás pensar y considerar quién va a cuidar a mi hijo o a mi hija después de que en este caso ellos falten, ¿no? Entonces, ¿qué le podrías decir ya como últimas palabras a estas personas que están escuchando? ¿Qué consejo les darías en breve para que se protejan y protejan a las siguientes generaciones? Quizás lo que se me viene a la mente en principio, porque también vengo de familia de migrantes, es no dejen que todas esas décadas de trabajo se pierdan en vano. Porque el ejemplo que nos dimos es de gente que no tiene familia, que no tiene herederos. ¿Y sabes qué? Se lo queda al Estado. Wow. O sea, uno por lo menos tiene que poder conservar ese control de decidir. Si trabajé 50, 60 años de mi vida y pude reunir este pequeño patrimonio o gran patrimonio, lo que sea, tengo que poder decidir a dónde lo quiero dejar. No sé, un orfanato, una causa que me ilumine el corazón, pero quien lo creó a ese patrimonio tiene que poder decidir a dónde va. Excelente. Abogada, este es un tema en donde hay muchísimo más que tocar, hay muchísimo más que hablar. Tú me mencionaste prenups, me mencionaste lo de los divorcios, ¿no? Que cubre muchísimo más tema. Entonces, estas conversaciones me encantan porque de verdad creo que crean un antes y un después en la persona y le dan una gran importancia y un gran beneficio a todas las personas que se toman una hora para escuchar y entender bien este tema. Para todas las personas que son locales aquí en Nevada, en Las Vegas, ¿cuál es la mejor manera de contactarte? Bueno, el teléfono de la oficina es 702-733-9292. Excelente. Y como decimos siempre, nos pasamos todo este tiempo ante el micrófono a efectos de poder educar. Cada situación es personal, es específica y no con intención de darle consejo legal a uno o a otro, pero para que la comunidad se eduque y entienda de que estas herramientas existen y que si hubo tantos años de trabajo y esa idea en el fondo de decir, estoy creando todo esto para el beneficio de mi familia, pues hay que preservarlo. Así es. Bueno, yo creo que nos diste muchas herramientas para eso. Creo que trajiste mucha tranquilidad para las personas que en este caso tienen bienes, están en riesgo de deportación o sienten que puede algo pasar con la nueva administración. Creo que les diste la herramienta para que puedan estar tranquilos, para que puedan investigar más. Nos trajiste un tema muy, muy relevante y muchas gracias, abogada, por otra vez compartir tu tiempo con nosotros. Con muchísimo gusto. Gracias.